que venía bien, de la dispensación, todo bueno que era de acción, del sangre, del cielo de la tierra, todo lo que fue la dispensación de la inocencia, hemos visto la dispensación de la conciencia, también hemos desmenuzado todo eso. Y bueno, eso nos quedó muy claro de lo que era, de lo que quería decir, de lo que el Señor nos enseñó a través de eso, y ahora vamos a entrar en lo que es la dispensación de gobierno humano. En Génesis capítulo 8, versículo 18 al 22, comienza lo que fue con la salida de Noé del arca, de él y de su familia, comienza esa dispensación, con el salido del arca, eh, toda su familia, después de que pasó, bueno, esa cantidad de tiempo en el arca, tensionado, quizá un problema, al estar tanto tiempo ahí metido, mientras fuera, bueno, había gente que se moría por la, por el diluvio, por la inundación que Dios mandó por causa de la rebeldía, que ahí, bueno, terminó esa dispensación de la conciencia. Eh, y el único que se halló justo y digno de ser librado de esa dispensación, de esa gente perversa que estaba metido en la maldad, en la perversidad ya de continuo, desobedeciendo a Dios y no dándole lugar a lo que Dios le hablaba, a lo que Dios le decía que se tenía que arrepentir, que se tenía que volver de los malos caminos, no le dieron lugar, y bueno, Dios terminó cumpliendo con su palabra, que fue el juicio, y los terminó hundiendo a todos, ahogando a todos en el diluvio. Y el único que fue digno fue Noé, y bueno, fue salva también su familia, sus hijos. Y bueno, cuando salieron del arca, en ese momento cuando ellos salen del arca, eh, ahí, ahí comienza lo que fue la dispensación del gobierno humano. Y ahí Dios, después del diluvio, dice que ya nunca más iba a hacer que llegue el fin de las personas a través del agua. Y nunca más maldeciría la tierra por causa del hombre, por causa de los pecados del hombre. Y ahí estableció el pacto con Noé, estableció también el pacto del arco iris, que dijo que bueno, cuando sale, cada vez que sale el arco iris será en conmemoración del pacto que Dios hizo con Noé, por rescatado, haberlo rescatado a él, a su familia, y establecer el nuevo pacto. Y bueno, ahí en ese momento que sale de Noé del arca comienza esa dispensación, la dispensación del gobierno humano, se le llama en la Biblia. Y ahí podemos ver que Dios reafirma el dominio. El primero, lo que Dios hace, reafirma el dominio entregado al hombre, o sea, el mandato de Dios de que el hombre, Adán, y bueno, que también le dio a Adán, y porque le dio a Noé, que fue el fructificar, dice, y multiplicar la tierra, para que nuevamente se pueble la tierra de gente, se llene la tierra de personas. Eso está en Génesis capítulo 9, versículo 1. O sea que el primer mandato que le dio fue fructificar y multiplicarse. Ellos se tenían que multiplicar. Eh, bueno, la Biblia también, ahí en Génesis nos muestra también cuando Noé, después que se baja del arca, se emborracha, después, bueno, Sem comete el pecado, y bueno, comete el pecado de ver la desnudez del padre. Eh, hay también teorías que, como dice la Biblia, el tema de conocer, dicen que uno afirman que pudo haberlo violado hasta el padre, a Noé, y bueno, después por causa de eso fue maldito él, fue terrible todo lo que aconteció ahí en ese momento. Y bueno, así se fue multiplicando, y Dios estableció también en el hombre, en el segundo punto, en ese periodo de tiempo, el dominio sobre los animales del hombre nuevamente. eh, Ese dominio que, bueno, también ya lo había confirmado en el huerto del Edén, en la dispensación de la inocencia. eh, Ese dominio de que el hombre se enseñoree de todos los animales. eh, Dios lo volvía en ese momento a establecer. Dios lo volvía a establecer con el hombre. Pero con la diferencia que ahí en esa dispensación del gobierno humano, los animales, Dios dijo, los animales ahora van a temer, van a tenerle miedo al hombre. Y, y el hombre, bueno,
también después con el tiempo iba a ser atacado todo por los animales, por causa de ese motivo, estableció el temor. Por eso que vemos hoy en día todo lo que son los animales salvajes, los leones, tigres, incluso otros animales, perros, que, que atacan a la gente, hasta que llegan a matar, obviamente. Eso porque hay un temor establecido todo por causa de lo que fue bueno el pecado, el juicio del pecado que cayó también sobre los animales. Y bueno, eso es lo que hizo Dios también en ese periodo de dispensación del gobierno humano. Darle dominio, enseñoreamiento a Adán sobre bueno, todos los animales. Y también el otro punto que Dios le permite al hombre que comiera carne de los animales también. Ahí le permite que comiera carne de todo y que también comiera todo lo que es lo demás, las legumbres, las plantas, distintas cosas, distintos frutos y alimentos que la tierra da. Eh, También lo otro que vemos en esa dispensación, eh, que Dios lo pone como una prohibición, lo prohíbe es comer sangre, que ellos no podían comer sangre en ese periodo de tiempo. Eh, Claramente porque en la sangre está la vida. eh, y los del prediluvio, los que murieron en la dispensación de la conciencia, esas eran personas que estaban corrompidas y también se alimentaban de sangre. eh, Comían sangre y hacían ritos, todo con eso, brujerías, cosas de esas. Porque en la sangre dice que está la vida. El alma está en la sangre y la sangre está en la vida, o sea, es el alma. El alma está ahí en la sangre. Eh, por eso es que Jesús también dijo que Él entregó su vida por nosotros, o sea, la vida, la sangre que está en la vida. Eso es una enseñanza clara de lo que es, por eso Dios prohibió que se alimente de cualquier tipo de sangre, obviamente. Eh, Eso era una prohibición que Dios puso en ese periodo de tiempo. Eh, pues Dios lo que hace, bueno, también pone como un castigo, una consecuencia grave que obviamente le iba a acontecer en Génesis 9:5, que dice que le iba a acontecer al que derramara sangre y que matara. O sea, Dios le iba a acarrear un juicio a esa persona, esas personas que hicieran eso, en esa dispensación, porque ahí Dios estaba haciendo, bueno, un nuevo mundo de personas, de población. Ahí vemos lo que fue, bueno, ese desarrollo. Y bueno, esta dispensación termina en lo que es el Génesis, termina en Génesis capítulo 11, termina en Génesis capítulo 11 en la confusión de lo que fue la Torre de Babel. Ahora vamos a estar compartiendo la palabra en Génesis, eh, cuando va finalizando lo que fue esa dispensación del gobierno humano. Eh, la verdad que todo lo que nos habló en este estudio está muy interesante, muy importante, porque cuando uno por ahí hace poco que empieza a leer la Biblia, a escudriñar la palabra del Señor, hay cosas que no entiende y he visto que bueno, muchos quitan las palabras de contexto, la palabra de distintas dispensaciones y la quieren aplicar a un tiempo, una dispensación que por ahí no va. Por ahí sí hay un principio espiritual, pero eh, para no generar confusión y para entender bien lo que Dios nos revela en la palabra, es muy importante entender este estudio, para saber cómo Dios se manifestó y operó en cada una de las diferentes dispensaciones, en cada una de las diferentes dispensaciones en la cual Él trabajó y operó a través de la humanidad. Sabemos que primero fue Dios directamente el que gobernaba y el que mandaba. Después, bueno, gobernó a través del Hijo, de Jesucristo, y después, bueno, en esta dispensación, desde hecho, desde el derramamiento del Pentecostés, el Señor trabaja por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y así podemos ir entendiendo. Es importante este estudio porque nos sirve para entender la palabra y qué es lo que nos habla la palabra en